leyendo la palabra de Dios, hubo un pasaje que me tocó un poco y me cambió orando a Dios. Me decía, se tiene que romper estructuras, se tiene que romper legalismo, se tiene que romper ciertas formas que uno viene haciendo que a veces no están bien. Y me llevó a este pasaje, me decía, odre nuevo, vino nuevo. Odre nuevo, vida nueva, ¿no? Y en este pasaje que vamos a ver hoy, el Señor nos va a hablar de una vida nueva, ¿no? Una vida transformada. Y en esa vida nueva es donde el Señor va a depositar su presencia, su Espíritu Santo. El Señor está buscando depositar más de Él, ¿sí? Vamos a ver el pasaje en el contexto. Vamos a ir a Mateo, capítulo 9. Y vamos a hablar de este contexto, ¿no? El odre como símbolo de una vida, ¿sí? Y el vino como símbolo de su presencia, símbolo de su Espíritu Santo. Y en Mateo 9, Jesús llama a Mateo, ¿sí? Jesús sana a un paralítico, después viene el llamamiento de Mateo, y Mateo sigue a Jesús, invita a sus compañeros a comer, y estaban ahí los fariseos, ¿no? Y los fariseos empiezan a criticar, y dicen, bueno, si supiera Jesús con quién se junta, y bueno, Jesús le dice que vayan, que tengan compasión, y después, más adelante, vienen los discípulos de Juan el Bautista y se acercaron a Jesús y le preguntaron, en el versículo 14, Mateo 9, 14, dice, un día los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús respondió, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. Pero un día el novio les será llevado, entonces sí ayunarán. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja en tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogería, ¿sí? Y se desprendería. Dice, de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone un vino nuevo. Esta versión dice cueros, la versión Reina 1960 dice odres viejos. Nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres viejos se reventarían por su presión y el vino se derramaría. Y los cueros, dice acá, los odres quedarían arruinados. El vino se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. Amén. Y hasta ahí Jesús habla como de tres parábolas o de tres ejemplos o tres alegorías. Ahí habla de las bodas, habla de un remiendo y habla del vino. Me gustó mucho la parte que habla de los odres y del vino porque tiene mucho simbolismo, ¿no? Cómo el vino tiene que preservarse en odres nuevos y cómo ese vino, si entra en un odre viejo, lo rompe. Entonces yo pensaba y decía, bueno, hay tres tipos de odres. Está el odre nuevo, está el odre roto, donde entra el vino, y está el odre viejo. Entonces digo, Señor, yo quiero ser un odre nuevo. Yo quiero ser un odre nuevo donde entre tu presencia, ¿sí? Y se conserve, entre tu presencia. Entonces, para ser un odre nuevo, yo puse un par de puntos para buscar su presencia. Dice, el primer punto es empezar a cambiar mi manera de pensar, ¿sí? Si mi vida venía, ¿sí?, de una forma de pensar, mi vida como mi viejo hombre, mi vida como sin Dios, bueno, si yo quiero comenzar los caminos de Dios, mi manera de pensar tiene que cambiar. Mi manera de pensar tiene que cambiar, ya no tiene que ser la misma, ¿sí? Yo no tengo que pensar igual. Y Isaías 55, 8 y 9 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están por encima
de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Esto le decía el Señor a Isaías. Era obvio, ¿no? Que los caminos de Dios, que el pensamiento de Dios Todopoderoso va a ser mucho más grande, va a ser mucho más grande. Pero acá en Isaías le estaba diciendo que eran distintos, Yo digo, Señor, yo quiero conocer tus pensamientos. Y un poco nos revela Pablo en 1 Corintios 2:10. Y nos dice, ahora bien, Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu, ¿sí? Pues el Espíritu todo lo examina hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino el propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y acá me tira una señal. Los pensamientos de Dios, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere hacer en la tierra, lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo conoce el Espíritu de Dios. Amén. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Nosotros recibimos de su Espíritu, y acá me dan otra señal, recibimos de su Espíritu, recibimos de su vino, recibimos de su presencia para entender por su gracia lo que Él tiene para nosotros. Y esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseñan sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, porque para él son locura. ¿Sí? El que no cree en Dios, el que no confía en Dios, el que no tiene fe en Dios, el hombre natural, ¿sí? Reina Valera, no puede recibir lo que es de Dios, porque para él son locura. ¿Sí? Y en este contexto que habla Mateo, ahí estaban los fariseos. Ahí estaban los fariseos que no entendían nada, eran odres viejos, se habían quedado con el Antiguo Testamento, se habían quedado, ¿sí?, con que Dios, con que Moisés, se habían quedado. Y ahí estaba Jesús, caminando entre ellos. Era el vino nuevo, pero ese vino nuevo que era Jesús caminando no podía entrar en sus vidas, porque tenían una manera de pensar distinta, tenían una vieja manera de pensar, y lo viejo no va con lo nuevo. Entonces el hombre natural no percibe, no puede percibir lo que es de Dios, porque es locura. Ahora, Dios tiene que cambiarnos. Dios tiene que cambiar nuestra forma de pensar, una forma de pensar espiritual, no carnal, ¿sí? No puede entenderlo porque no lo puede discernir espiritualmente, sigue diciendo Efesios. En cambio, el que es espiritual todo lo juzga, y aunque él mismo está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién? Y acá esto me impactó mucho cuando lo buscaba y cuando lo analizaba. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién conoce la mente de Dios? Nosotros, dice Pablo, y termina acá, nosotros en nuestra parte tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, los pensamientos de Dios son altos, son mucho más altos de lo que yo pueda entender. Pero necesito una mente espiritual para poder entender. Él me da su espíritu, pero cuando Él me da su espíritu, también viene Cristo, que es el vino nuevo. Y Cristo transforma mi mente, tiene que transformar para tener, cuando yo tengo la mente de Cristo, conozco los pensamientos de Dios. Amén. Podemos entender lo que Dios piensa cuando tenemos la mente de Cristo. ¿Y saben qué le decía Jesús a los fariseos? ¿Saben qué le decía Jesús a los fariseos cuando estaba llamando a Mateo? La mente de Jesús dice, los médicos no necesitan, los enfermos, la gente sana no necesita de médicos, sino los enfermos. Quiero que tengan compasión. Esa es la mente de Cristo. Quiero que tengan compasión, como veíamos en el video. Que tengan compasión, que tengan la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo para con los incrédulos? Era tener compasión, tener amor. ¿Sí?
¿Cuál era la mente de los fariseos? Era la escoria, ¿sí? El rechazo contra la gente que no conocía de Dios, contra los pecadores. Y acá Pablo nos está diciendo, tenemos que tener la mente de Cristo. Bueno, ¿cómo se tiene esa mente de Cristo? Buscándole, lo que hablábamos hoy, buscándole en oración, buscando, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él, viniendo a su casa, viniendo a su iglesia. Nuestra mente tiene que ser transformada por medio de su Espíritu Santo. Nos va a revelar los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, ¿sí? Lo que Dios tiene para mí es bueno, agradable, perfecto. Bueno, mi mente tiene que ser transformada. ¿Qué pasa cuando vemos a alguien, ¿sí?, que está pasando necesidad? ¿Qué pasa cuando vemos a alguien que se equivocó? ¿Qué pasa cuando vemos a algún hermano? ¿Qué pasa por nuestra mente? Y lo que pasa por nuestra mente, para ir más profundo, es lo que pasa en nuestro corazón. Y el odre, yo lo veía, yo digo, Señor, ¿qué es el odre? ¿Qué es el odre? ¿Qué es el odre? ¿Qué es ese odre donde viene tu vino? El odre es el corazón de las personas. De la abundancia del corazón para la boca. De la abundancia del corazón. Dice Mateos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. El corazón de los fariseos estaba lejos de Jesús. Estaba muy lejos. ¿Cómo iba a derramar su presencia en los corazones de los fariseos? No tiene sentido que honren si sus enseñanzas y sus mandamientos son humanos. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré y daré un corazón nuevo. Amén. Jesús le iba a decir a Nicodemo, que era un fariseo: si no naces de nuevo, no puedes recibir el reino de Dios. Tu corazón, tu odre, tiene que ser un odre nuevo. Tenés que nacer de nuevo en tu corazón. Tenés que decirle: Señor, entra en mi vida, cámbiame, transforma. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser ese odre viejo, ya no quiero ser ese odre viejo, ya no quiero ser ese odre roto. No, Señor, cambia, transfórmame. Quiero recibir de ti, quiero recibir de ti. Y el Señor dice: daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un espíritu nuevo, un espíritu nuevo. Cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, Él transforma ese corazón viejo en un corazón nuevo y pone su espíritu. Y ahí empieza el Señor. Cuando le entregamos nuestra vida, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, Él empieza a trabajar. Y empieza a moldear ese odre, y ese odre es pequeño, y recibimos la salvación, y ese odre se empieza a expandir, porque el vino fermenta y empieza a expandir ese cuero, ¿sí? Porque eso era de cuero, pero cuando eso se secaba, dejaba de expandirse y se empezaba a secar por el sol, y se empezaba a secar, y cuando entraba un vino nuevo lo rompía. Pero, y aquí otra cosa que el Señor me hablaba: recibiste a Dios, recibiste su salvación, recibiste de Él, pero te quedaste. Un día la canilla del vino, un día la fuente cortó el vino. Y dejé de recibir, y me entregué al Señor y le busqué, y en un momento se cortó el vino. En un momento se cortó. ¿Cuándo pasó? No sé, pero me empecé a secar. Y mi corazón, que era de carne, se empezó a poner duro. Y empecé a rechazar, y lo que venía de Dios me molestaba. Se secó. Ese odre se secó, ese corazón se secó. Y yo digo: Judas, ¿en qué momento se le secó su corazón? Porque él estuvo caminando 3 años con Jesús. 3 años estuvo caminando con Jesús. Cuando Jesús le dice: uno de ustedes me va a traicionar, nadie se daba cuenta que era Judas, nadie sospechó de Judas.
Él estaba ahí con las finanzas, él estaba ahí cerca del Señor. Pero en un momento su corazón se secó. Se secó. Por fuera caminaba con Jesús, por fuera estaba ahí, pero su corazón estaba seco. Estaba seco. Llegó y traicionó al Señor. Judas no se dio cuenta. Cuando se dio cuenta a la tarde, cuando se dio cuenta a la tarde, y su odre se rompió, su corazón se rompió, la presencia de Dios se derramó. Saúl estaba ahí en la presencia, era un rey escogido por Dios, estaba ahí, pero en un momento la presencia se fue, el vino nuevo dejó. Y empezó a tener envidia, empezó a tener odio, y su corazón se empezó a llenar de otras cosas que no eran vino. Se empezó a llenar, y su corazón, que era uno del que estaba diseñado para recibir vino, se empezó a secar, y el Espíritu de Dios se apartó. Se apartó. Sansón era un escogido, un nazareno. Sansón estaba ahí. El Señor le dijo: no hagas aquello, no vayas contra la Filistea, no escojas de ahí. Él fue, escogió, desobedeció, se apartó. Se apartó. Empezó a desobedecer. Empezó a seguir otros caminos. Se empezó a llenar de los filisteos. Se secó. Se secó. Hermanos, lo que determina el tipo de odre que somos es el vino. Es el vino. Si el vino se corta, se pone viejo. Se pone viejo. Y si el vino se pone viejo, el odre se pone viejo. Se pone viejo. Hablamos hoy, Priscila nos hablaba de la oración, Cuando dejo, y este es el segundo punto, el tercer punto, cuando dejo de perseverar en Dios, cuando dejo de buscarle, en un momento Judas se apartó, en un momento Sansón dejó de buscarle, en un momento se cortó el vino, en un momento el hijo pródigo se cortó el vino, se fue, se apartó del Padre. Y un ejemplo de esto es David continuamente, en un momento erró, se equivocó, pero volvió. Dice: cuando callé, se envejecieron mis huesos, mi mal puse esto, y se empezó a sentir mal. Nuestra vida, cuando no viene la presencia de Dios, lo empieza a notar. Cuando nos empezamos a secar, nos empezamos a notar. Yo lo noté en mi vida cuando el vino se secó. El vino se secó. Cuando dejé de perseverar, cuando dejé de buscarle. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Perseveraban, unánime, juntos, perseveraban. No encuentro respuesta, Señor, no encuentro respuesta. Me está pasando esto, persevero. Pablo estaba hablando de esta leve tribulación momentánea. Él estaba en la cárcel y estaba perseverando. Él estaba en la cárcel y estaba buscando de Dios. Aplaudía, cantaba himnos al Señor, perseveraba. Decía: esta leve tribulación, nada me podrá separar del amor de Dios. Nada externo puede separarme de que el vino fluya. Nada. Y perseveraba ahí. Pero cuán flojos somos, yo digo: cuán flojo soy, Señor, que en el pequeño problema empiezo a cuestionarte y empiezo a decir: ¿dónde está Dios? Y empiezo a cuestionar y empiezo a quejarme. Toda una generación caminó en el desierto, se perdió del vino nuevo, se perdió de la presencia de Dios, se perdió de entrar a la tierra prometida. Cuando mandan a los 12 espías, de los 12, 10 vieron cosas negativas. ¿Por qué? Porque su corazón estaba seco. Señor, transforma mi corazón, transforma mi odre. Si mi odre es viejo, Señor, que tu presencia lo rompa, porque eso hace el vino nuevo. Rompe
Y cuando la presencia de Dios rompe, transforma, empieza a ser un modo nuevo, entonces la canilla del vino, la canilla de esa fuente empieza a fluir y vuelve a fluir y vuelve a fluir. Y cuando fluye, transforma. Y cuando más soy nuevo, más vino nuevo. Transforma. La única manera de que nuestro corazón, de que nuestra mente sea transformada es en su presencia. Amén. Es en su presencia donde Dios me va a hablar. Es en su presencia donde Dios me va a transformar. Es en su presencia donde Él me va a transformar en modo de nuevo. En su presencia. Era ahí caminando con Jesús. ¿Por qué los discípulos iban a ayunar si estaban continuamente caminando con el vino nuevo? ¿Por qué? Ellos no estaban ayunando porque estaban caminando todo el tiempo con Jesús. Yo tengo que ayunar cuando me seco. Yo tengo que ayunar conmigo, Señor. Esto tiene que pasar. ¿Qué está pasando? Hay algo en mi vida que se tiene que quebrar. Hay algo en mi vida que se tiene que expandir, Señor. Ahí, de su presencia. No te conformes. Vamos a ir a Oseas, capítulo 6. En el pasaje de Mateo, cuando Dios llama a Mateo, le dice, quiero que tengan compasión. Le dice, cita este pasaje de Oseas 6, dice, quiero que demuestren amor y que me ofrezcan, no que me ofrezcan sacrificios, lo que hablaba Graciela. Quiero que, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Quiero que me conozcan. Y fíjense lo que dice Oseas 6:2. Dice, dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh Señor, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo, y Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer, tan cierto como vienen las lluvias al comienzo de la primavera. Él nos restaurará. Él nos restaurará. Él tiene que restaurar nuestra vida. Si algo dañó tu odre, algo dañó tu corazón, algo quebró tu corazón, algo pasó en tu vida, decir, Señor, no puedo. El Señor dice, yo te restauraré. Él va a restaurar ese odre. Él va a restaurar ese odre para que vos puedas volver a recibir de Él. Y su presencia no se escape, su presencia no se vaya. Dentro de poco tiempo Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. En su presencia. Esforcémonos por buscarle. No nos rindamos tan fácilmente. No nos rindamos. Esforcémonos por más. Señor, yo quiero más. Extiende mi odre. No te conformes, porque cuando te conformas, deja de recibir de Dios. Algunos se conformaron con su salvación. Y algunos dicen, está bien venir el domingo, está bien orar, hacer un devocional, está bien, la canilla del vino cae, gotea, tu odre se achica. Pero el Señor dice, yo te transformaré, yo te restauraré, yo trabajaré en tu corazón para que puedas recibir más de mí. Tu mente va a ser transformada a la mente de Cristo. Tu corazón tiene que ser un corazón que esté cerca de Dios, para que cuando el Señor venga, mi corazón esté cerca de Él. Amén. Hermanos, cuando dejamos de perseverar, nos entibiamos. Y cuando nos entibiamos, Dios nos saca afuera. Cuando nos entibiamos, Dios nos saca. Cuando te entibia, dice que cuando te entibiaste, por cuanto eres tibio, te vomitaré. ¿Por qué la tibieza? Agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Vino nuevo, vino viejo. Vino nuevo, vino viejo. Dios tiene que hacer un proceso en nuestra vida para cambiarnos,
para transformarnos. Dios tiene que hacer un proceso para ser llenos de su Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue ese vino nuevo que vino en forma de fuego, de paloma, pero no era una paloma, era su misma presencia. Su misma presencia, era el mismo derramando su presencia. Y Jesús fue ese vino que caminó entre nosotros. Y su odre viejo, su cuerpo fue entregado, fue molido en una cruz y resucitó con un cuerpo nuevo. Resucitó con un cuerpo nuevo y Él trajo a su Espíritu Santo. Yo me voy, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Oseas 1 dice: vengan, volvamos al Señor. Volvamos al Señor. Isaías va a decir: extiendan sus estacas. Extiendan sus estacas. Para recibir lo que Dios tiene para tu vida, tenés que prepararte. Tenés que prepararte para recibir lo nuevo de Dios. Tenés que prepararte y tenés que tomar a Dios en serio. Tenés que tomar tu vida devocional en serio. En serio, tenés que buscarle con todo tu corazón, con toda tu fuerza, exponer todo lo que está pasando. Toma tu vida en serio. Dios no va a derramar de su Espíritu a quienes no se comprometen. Dios no va a derramar. Cuando venían, algunos decían: ¿por qué a tus discípulos echan fuera demonios y nosotros no podemos? Y le decían: a Pablo conocemos. Conocían a Pablo porque estaba enfrente en la batalla. Conocían a Pablo porque los esparcía, los corría. Los demonios conocían a Pablo porque era su enemigo. Nosotros no, eran de sus mismos compañeros. Entonces, ¿de qué lado estamos? ¿Queremos recibir más de Dios? Amén. ¿Queremos recibir más de Dios? Que esta iglesia llena de su Espíritu Santo. Bueno, tenemos que buscarlo, tenemos que perseverar. Señor, extiende mi mente, extiende mi corazón. Sana, Señor, porque por algún lado se está yendo. Sana, empieza, Señor, transforma mi corazón en uno de nuevo. Transforma mi corazón en uno de nuevo. ¿Qué pasa? Que tu presencia se va. ¿Qué pasa? Que tu presencia, ¿qué pasa? Que no puedo encontrarte. ¿Qué pasa, Señor? Tal vez me sequé, tal vez me alejé. Yo quiero más de Él. Yo quiero vivir lo que vivían los primeros discípulos. Yo quiero vivir lo que vivían los apóstoles, porque dice: a los que creen, estas señales seguirán. Estas señales seguirán a los que creen. Y los discípulos decían: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No es una cuestión económica, lo que hablaba Graciela, no era una cuestión económica, era una cuestión de lo que había en su corazón, y ellos tenían un constante fluir de su presencia, porque lo que hoy buscaban, lo que hoy anhelaban, lo que hoy Dios les hablaba, mañana era viejo, y digo: Señor, vuelvo a tu presencia, porque ayer te busqué y me quebranté delante de Dios y fue un vino nuevo. Bueno, ese vino quedó viejo. Hoy tengo que buscarle de vuelta. Hoy Dios me tiene que hablar. Hoy Dios tiene que buscarle. Hoy, el vino es hoy, la presencia de Dios. El maná bajaba hoy, no podían guardarlo. El maná era esa presencia de Dios. No te quedes con el vino, no te quedes: Dios me habló hoy, porque mañana tienes que volver. Y es caminar en su presencia, y es caminar. Y de pronto Dios me empieza a hablar. Y me empiezo a llenar. Y cuando alguien viene con necesidad, cuando alguien viene con un problema, yo digo: me empiezo a hablar de Él. Era testigo de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Digo: Señor, ¿por qué no hay testimonio? ¿Por qué no hay milagro? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué cuando oro por alguien no pasa nada? Porque no está lleno de Dios. Es simple. Dios no hace excepción de personas, pero ¿cómo le vas a dar de Dios a otros si no está lleno? Y al contrario, cuando estamos con otros, le llenamos de nuestro veneno, de nuestro orgullo, de nuestras quejas, de nuestros problemas.
¿De qué estoy lleno? ¿De qué estoy lleno? Podemos pasar horas podemos pasar horas con un celular, con una computadora, pero 15 minutos en su presencia a veces ya está, 15 minutos. Señor, que anhele más tu vida, que cualquier tecnología, que cualquier aparato, que anhele más tu presencia, que anhele más tu presencia. Tenemos que pasar tiempo en su presencia para que Dios entre hondo, porque hay problemas que están en el fondo de mi corazón, que no se arreglan con 15 minutos. No se arreglan con 15 minutos. Los demonios, los problemas no van a desaparecer con 15 minutos. Hay problemas que vienen de generación en generación. Hay problemas familiares, hay estructuras que no tienen que romper, que no se arreglan. Es pasar tiempo y el Espíritu Santo va a revelar. Es pasar tiempo. Tenemos a nuestros hermanos de oración, es pasar tiempo. Unidos. Cuando no podemos, busquemos ayuda. Voy a pedir a los chicos que vengan. No sé qué tipo de odre sos. Tal vez sos un odre que anhela más de Dios. Tal vez sos un odre que está roto. Cuando Dios te habla, ese vino no puede entrar. Tu dolor es más fuerte que su presencia. Tu orgullo es más fuerte. El perdonar es más fuerte que la presencia de Dios. Entonces Dios no te puede dar algo nuevo. O sos ese vino viejo que te conformaste con ser salvo. Te conformaste con que creo en Dios y ya está. Eso es lo que Dios tiene. Pero mirás tu vida y hay muchas cosas que cambiar. Mirás tu vida y no es como la que vos querés. Mirás tu vida y digo, no soy feliz. Mirás tu vida y dices, no tengo el gozo de la presencia de Dios. Vivo amargado, vivo preocupado. El Señor quiere restaurarnos. Él nos ama. Dice, yo quiero darte algo nuevo. Porque su palabra dice cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Él lo tiene preparado. Él lo nuevo, lo que nadie oyó, lo que nadie escuchó, lo tiene preparado. ¿Pero para quiénes? Para los que le aman, para los que le buscan, para los que perseveran. Él tiene algo preparado para vos. Pero todavía no estás preparado para recibirlo. Todavía no estás preparado para recibir lo nuevo de Dios. Entonces Dios tiene que trabajar y dice, tienes que perdonar. Tienes que sacar esto. Tienes que bendecir. Tienes que dejar de marcarte. Tienes que soltar lo viejo. Para que entre lo nuevo. Yo le digo, Señor, trabaja en mí. Quiero tu unción, quiero tu presencia, quiero tu gloria. Quiero tu gloria, Señor. Porque Adán caminaba en la gloria de Dios. Adán caminaba con Dios todo el tiempo. Estaba en su gloria. Pero la palabra de Dios en tu mano dice, cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos alejó de su gloria. Pero vino Cristo y nos acercó. Cristo es el segundo Adán. Y nos vino a traer otra vez, a darnos la gloria, a darnos esa comunión con Dios, a darnos ese fluir de Dios. Dice que el río de Dios fluye. El río de Dios es para bendición de las naciones. El Salmo 1 dice, seré como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, junto a las corrientes. Somos un árbol plantado junto a su presencia. Mi vida tiene que ser transformada si estoy conectado con la fuente. Si estoy conectado con la fuente. Vamos a orar. Vamos a buscar de Dios. Abre el corazón delante de Dios y dile, Señor, yo quiero ser un hombre nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo para recibir
tu vino nuevo, tu vino nuevo. El Señor produce vino nuevo todos los días, no solamente el domingo, no solamente el sábado, todos los días, su presencia está ahí, porque el Espíritu está dispuesto, el Espíritu está dispuesto en la mañana, en la noche, está dispuesto, todos los días Él está ahí, Señor, yo quiero de tu presencia, yo quiero de tu vino nuevo, Señor, empieza, transforma mi odre, transforma mi corazón, transforma mi mente, transfórmame, Señor, transfórmame en un odre nuevo, Señor, transfórmame, Señor, para recibir lo nuevo tuyo. Extiende, así como ese cuero se extendía, Señor, extiende mi corazón para recibir lo nuevo. Hay algo preparado que tú tienes para mí, Señor. Yo lo quiero recibir, Señor. Yo quiero recibir lo nuevo tuyo, Señor. Lo que tienes para este año, lo que tienes para mi vida, Señor, transforma mi corazón para que cuando venga tu vino pueda conservar tu presencia y no se derrame, pueda conservar su presencia, Señor. Transforma mi corazón seco, Padre, transforma mi corazón seco. Transforma mi vida, Padre. Ahora te necesito, Señor. Te necesitamos como iglesia. Queremos más de ti, Señor. Oh, Señor, manda tu Espíritu, Señor. Manda más, Señor, manda más. Señor, pero es algo mágico, Señor. Si no derramamos nuestro corazón delante de ti, si no nos humillamos en tu presencia, si no clamamos y decimos, Señor, te necesito, si no me comprometo realmente contigo, tú no vendrás, porque dice, yo estoy a la puerta esperando que te comprometas, esperando que me busques, esperando que te inclines ante mí, esperando que te quebrantes, esperando más de ti. Yo ya mandé el vino, ¿quieres más de ti, más de tu presencia, como lo tenía Noé, como lo tenía Moisés, más de tu presencia. Moisés ahí decía, Señor, yo quiero verte, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor me dice, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Él, vamos a ver su gloria, no en otras cosas, no en mi problema, no en lo que me está pasando, puesto los ojos en Él, puesto los ojos en ti, Señor, mirarte a ti, tú eres la plenitud que todo lo llena, tú eres la plenitud, Señor, llena mi corazón, porque solamente en tu presencia soy completo, solamente en ti trabaja en mi odre, trabaja en mi corazón, para que pueda recibir, papá, que pueda extender mis estacas, que pueda extender mi visión, que pueda extender mi hambre por tu presencia, que pueda extender mi conocimiento por ti, que es lo que tú tienes, Señor. ¿Qué es lo que tú tienes preparado, papá? Anhelo de lo que tú tienes preparado, Señor. Pero tú sabes, Señor, que separado de ti, Él es la vid. Él es la vid que produce las uvas. Él es la vid y yo soy la rama. Pero cuando la rama se separa de la vid, Señor, se seca y no produce frutos. Señor, quiero unirme a ti, perseverar. Vamos, habla con tu boca y dice, Señor, yo quiero perseverar en ti, yo quiero unirme a ti, pídele al Señor. Dice que un padre sabe dar buenas cosas. ¿Cómo no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cómo no nos dará su Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Señor, dame más de tu Espíritu Santo, dame más de tu unción, dame más de tu gracia, prepara mi corazón para recibir más de ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te honramos, Señor.
Produce vino nuevo, Señor. Produce vino nuevo en nuestras vidas. Cuando Jesús hizo el milagro del vino en ese casamiento, los invitados se sorprendieron, porque dice, a veces un invitado pone el primer vino al principio y guarda el vino más viejo, el vino más feo para el final. Pero dice, tú has guardado el buen vino hasta el final. Su presencia, su vino nuevo va a fluir hasta el final de tus días. Hasta el final de tus días, su presencia va a fluir. No hay edad para dejar de recibir el vino nuevo. No hay edad. Porque Jesús hizo un nuevo pacto en su sangre. Ese vino me lavó, me limpió. Hay un nuevo pacto. Cuando Adán pecó, el pacto se rompió, pero en Cristo hay un nuevo pacto en su presencia. Y podemos entrar confiadamente a su presencia.